Una de las cosas en común que tienen todos los profesionales con los que he trabajado es que quieren vivir en coherencia con su propósito profesional y tener el rol protagonista de su carrera, es decir, liderar su trayectoria profesional. Con estas entrevistas a profesionales, más que analizar su trayectoria profesional, lo que les pedimos es que nos expliquen cómo han gestionado su carrera, qué herramientas y recursos han utilizado y qué han aprendido de haberlas utilizado. Hoy con nosotros tenemos a Oriol Sauquet. Oriol, ¿cómo te defines profesionalmente? Buenos días, Nuria. Encantado de estar aquí contigo en esta entrevista. Bueno, yo profesionalmente me definiría como un gestor capaz de poner en marcha proyectos complejos, transformar compañías, ah, innovaciones, negociaciones complejas. Eso diría que es en el entorno en el que me sé mover y me puedo mover. ¿Y cuáles son los principales retos con los que te has encontrado en tu trayectoria? Pues yo te diría que son tres y muy relacionados con lo que ya te comentaba, ¿no? En principio, el principal reto es el de transformar compañías, ser capaz en base a innovación, a base de cambios, ser capaz de proyectos que son buenos, pero que a lo mejor no funcionan de la forma correcta porque no obtienen los recursos de forma continua, pues transformarlos para que sean capaces de tener unos ingresos recurrentes, ¿no? Y ser capaz así de poder estructurar el proyecto de forma coherente con lo que se pretende, ¿no? El segundo tipo de reto ha sido lanzar servicios o productos al mercado diferenciales, basados en innovación. Y el tercer reto te diría que es las negociaciones complejas, ser capaz de negociar con gobiernos, ser capaz de negociar con empresas, acuerdos muy a medida del cliente, pero también muy satisfactorios para la empresa, ¿no? Es decir, encontrar aquel punto en común para que las cosas vayan avanzando, ¿no? Sí, sí, sí. Y sabiéndote mover en una complejidad tanto estructural como de negociación. Exacto. Sobre todo ser capaz de adecuar el proyecto al win-win para todas las partes, ¿no? Y eso es difícil porque a veces, bueno, las personas que negocian o las empresas son bastante cerradas y quieren cosas muy predefinidas, ¿no? Romper esas barreras y ser capaz de llegar un poquito más allá para que todo el mundo pueda ganar en él, ¿no? Muy bien, ¿y estos tres retos cómo los has resuelto? ¿Qué herramientas has utilizado? Bueno, yo te diría que básicamente son dos, ¿no? Por un lado, la innovación y por otro lado los cambios, ¿no? Ah, Pienso que es vital pensar diferente, ser capaz de salir un poco de lo normal o de lo que se considera como normal y buscar soluciones diferentes, adaptadas a las necesidades de las personas, del mercado o de lo que en ese momento se requiera, ¿no? Entonces, es importante ser capaz de hacer propuestas atractivas, ¿no? Atractivas para todas las partes. Y eso a veces significa, pues, salir un poco de lo preestablecido e ir a buscar cosas diferentes en base a innovación, ¿no? ¿Y cómo hacías para que no se cerraran en banda y te escucharan? Sobre todo, buscando el valor para él, ¿no? Ser muy empático con el cliente, entender exactamente qué es lo que le pasa y qué es lo que quiere, y ser capaz de modificar tu oferta para que sea totalmente adecuada al cliente y le aporte, pues, te diría que el valor esperado, incluso más que el valor esperado, ¿no? Es decir, te focalizabas mucho en el cliente a entender cuáles eran sus necesidades, las actuales y las futuras, y saberte adaptar a su sistema de valores y objetivos, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. ¿Y qué hubieras hecho diferente? Mm, bueno, yo te diría que aquí hay una cosa que es importante, es decir, una de ellas para mí es el foco.
en momentos determinados se han querido o he querido hacer demasiadas cosas a la vez y entonces se te hace perder un poco el foco, ¿no? Y el foco es importante para... Es mejor hacer una o dos cosas y hacerlas bien que no querer hacer 30 a la vez, ¿no? Entonces mejor hacerlas una detrás de la otra y manteniendo ese foco y esa atención siempre en dónde está el valor, pues ser capaz de llegar a los resultados, ¿no? Y por otra, una vez una persona me dijo una frase que es tú no sabes lo que no sabes, ¿no? Entonces, algo tan evidente como esto, pero que nos pasa cada día, ¿no? Y sobre todo cuando trabajamos en terrenos nuevos o exploramos rutas diferentes a las que habitualmente hemos trabajado, ¿no? Entonces, no sabemos qué peligro nos vamos a encontrar, no sabemos qué riesgos y los podemos analizar desde la perspectiva de lo que, de lo que conocemos, ¿no? Pero no los podemos analizar desde la perspectiva de lo que no conocemos. Entonces, para mí es importante rodearte de personas, sobre todo de personas expertas y, si es posible, externas a la compañía que tienen esa visión más fresca para ser capaces de apuntarte esos riesgos que tú no eres capaz de ver, ¿no? Vale, es decir, aprender a observar y a abrir tu perspectiva de la observación, ¿no? Es decir, no quedarnos en esta área, sino saber que esta área se puede ir abriendo y que además en función de cómo las miramos podemos ver unas cosas o podemos ver otras, ¿no? Sí, entonces tu perspectiva normalmente se basa en tus valores, se basa en tus experiencias, pero tú tienes tus experiencias y tus valores, ¿no? Entonces tener a alguien que sea capaz de abrirte esa perspectiva o de mirarse las cosas de forma diferente a como lo haces tú, te aporta la capacidad de poder ver más de lo que ves tú, ¿no? En ese sentido, el trabajo en equipo y sobre todo también, ya te digo, la capacidad de tener personas con la frescura suficiente para poder ampliarte esa perspectiva es muy importante. Muy bien. Y de cómo has resuelto estos retos, ¿qué principales aprendizajes has obtenido? Pues muchos, muchos. Algunos ya los he enumerado, ¿no? Pero en principio pienso que escuchar es de lo más importante y saber preguntar correctamente. No dar nada por sentado y, entender que es importante siempre tener la perspectiva completa de todo para dar soluciones a medida, ¿no? O sobre todo sin olvidar que estamos aquí para dar valor a la compañía con la que trabajamos y para dar valor a los clientes, que al final son a los que nos debemos, ¿no? Y eso implica saber escuchar muchísimo, ¿no? El otro punto de aprendizaje es el equipo. Y cuando tú haces proyectos de transformación, a lo mejor empiezas normalmente con un equipo y el equipo debe saber adaptarse a la transformación. Entonces, si este equipo no es capaz o no estás muy pendiente de si el equipo está adecuándose o creciendo con el proyecto, puede ser que se quede obsoleto, ¿no? Entonces es importante sobre todo estar pendiente del equipo. Como ya he dicho, tener algún externo, si puede ser que tenga pues una experiencia que sea pues más amplia que la tuya, personas senior que puedan aportarte ese punto de vista que tú no puedes tener por la falta de perspectiva, ¿no? A la hora de trazar objetivos, hay que ser muy duro con los objetivos, muy duro con los objetivos, pero hay que ser muy flexible con la ruta, con el plan, porque estamos en un entorno cambiante, eso además con los tiempos la velocidad del cambio se ha incrementado de una forma absoluta y lo que tú puedes prever que puede pasar dentro de 6 meses puede cambiar. Entonces tú tienes que tener planes un poco a corto plazo, tener el objetivo de dónde quieres llegar, pero ser capaz de trazar líneas diferentes si el momento lo precisa, ¿no? Otro aprendizaje son el hecho de determinar objetivos, los famosos KPIs, ¿no? Determinar objetivos tangibles, medibles, que seamos capaces de estar siempre o, digamos, periódicamente analizando si nos estamos acercando a esos objetivos o alejándonos, ¿no? Y ser capaz de medirlos de forma cuantitativa para que sea algo que no depende de la subjetividad, ¿no?
sino que dependa exactamente pues, de los valores numéricos a los que podemos enfrentar. Es muy importante al inicio de los proyectos determinar cómo cuantificamos el éxito o cómo cuantificamos el no éxito, ¿no? Otro punto importante para mí es poner límites. Es decir, voy a llegar aquí y tengo que hacerlo con estos recursos, ¿no? Lo que pasa también habitualmente es que puedes llegar al sitio pero empleando más recursos de los que precisas, ¿no? Y entonces es muy importante ponerte límites. Y si en un momento determinado el proyecto pide más recursos de los que tiene, volver a analizarlo todo en completo, porque puede pasar que ese objetivo de rentabilidad que buscábamos al usar más recursos se pierda, ¿no? Y eso es importante básicamente para saber parar o para saber decir no en momentos determinados, ¿no? Y por último es el reinventarse permanentemente. Es decir, nosotros podemos tener unas habilidades, pero esas habilidades, la forma como las aplicamos a los proyectos cambia, ¿no? Y entonces hay que estar permanentemente en formación, permanentemente observando qué es lo que se nos requiere para estar formándonos y reinventándonos en aquello que se necesita para seguir siendo fuerte y potente en el trabajo que hacemos, ¿no? O sea, que esto un poco es lo que yo, de mi experiencia, he aprendido, ¿no? Un poco, dices. Aquí Sí. hay una cantidad de aprendizajes que realmente que los hayas compartido es muy útil, ¿no? Porque hay una observación desde un punto de vista muy neutro, al mismo tiempo hay lo que yo he percibido, ¿eh? Hay una humildad para estar atentos y todos aquellos datos, toda aquella información ah, que aporten valor al negocio para así poder ir avanzando y sobre todo buscando este bien tanto común para el cliente como para la empresa, ¿no? Que es la continuidad de la relación y aportar valor, o sea que no está nada mal. Bueno, y tú has dicho una palabra que yo creo que también es esencial, que es la humildad, ¿no? El éxito o, bueno, como queramos decirlo, ¿no? La capacidad de ver que eres capaz de desarrollar cosas te puede llevar a mirar las cosas con cierta soberbia, ¿no? Y creo que mantenerse siempre con los pies en el suelo, con esa humildad, de saber que las dificultades pueden aparecer en cualquier momento, de saber escuchar y verlas, ¿no? Observar y verlas, ¿no? Eso necesitas mucha humildad para seguir adelante, ¿no? La soberbia es el primer paso al desastre. Sí, o sea que de hecho la humildad es una gran ventaja competitiva. Y estoy totalmente de acuerdo. Y entonces ya para ir acabando, ¿qué sugerencias les darías a las personas que nos están viendo para que puedan liderar su trayectoria profesional y así conseguir sus objetivos? Yo te diría que la primera y más importante es ser coherente con uno mismo. Es decir, aunque en momentos determinados y por las mochilas que podamos llevar nos puede parecer que debemos de continuar con una cosa, si eso no satisface nuestros valores o no satisface nuestras voluntades, lo mejor es dejarlo y seguro que aparecen otras cosas, tener la confianza para creer que saldrán otras cosas que estarán más alineadas con lo que buscamos, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es no olvidarse nunca de aportar valor, ya sea como profesionales individuales, ya sea si trabajamos en una compañía, siempre aportar valor. Y si puede ser más valor del que nos pagan. Es la manera de conseguir que las relaciones continúen, sobre todo las relaciones profesionales, ¿no? Aportando valor siempre. Y por último, y eso es un aprendizaje personal bastante duro porque, bueno, yo soy una persona muy racional y en principio pues me cuesta, ¿no? Pero en principio el cuerpo nos da muchas señales, ¿no? Entonces, delante de según qué decisiones tenemos que estar suficientemente conectados con nosotros mismos para escuchar el cuerpo y normalmente el cuerpo nos dará las respuestas, así las cosas las tenemos que hacer de una forma u otra o si las tenemos que hacer o no. Y eso es una parte que yo le diría a todo el mundo que escuche a su cuerpo, ¿no? Nos da más respuestas de las que esperamos, ¿no? Pasa como profesionales, nos parece pues, que debemos de hacer los estudios, debemos hacer los trabajos con las herramientas de gestión que nos han enseñado, pero yo creo que aparte de esto, que es muy necesario, es también necesario saber escucharnos, ¿no?
Es decir, no solo analizar, sino también integrar, ¿no? Integrar, sí, esa sería la palabra. Muy bien, pues Uriol, te agradezco muchísimo todo el valor que nos has compartido, que ha sido mucho con todos los aprendizajes y compartiendo, pues bueno, todas tus experiencias que has tenido a lo largo de tu trayectoria profesional y bueno, y te deseamos que consigas todos tus objetivos. Muchísimas gracias y que vaya muy bien, Nuria. Un abrazo. Otro.